Firme, ingeniera. Gracias. Flores Medinaceli Percy. Firme, ingeniera. García Ceballos Cristian. García Ceballos Cristian, no está. Bueno, vamos con Guardia Montero Carlos Paul. Firme, ingeniera. Muchas gracias. Gutiérrez Justiniano José. Firme, ingeniera. Perfecto. Gutiérrez, no, ya va. Gutiérrez López Fabio Alejandro. Gutiérrez López Fabio Alejandro. Inge, disculpe, yo tengo varios compañeros que son académicos que ahorita se encuentran en la EMI porque iban a tener un evento. Ellos tienen permiso. Sí. Son 3 estudiantes y el subteniente. Perdón, disculpe por interrumpirle. Sí, me mandaron un mensaje, iba a escuchar nuevamente los nombres, pero si usted tiene ya los apellidos, ¿me los podría dictar, por favor? Claro, Fabio Gutiérrez, Perfecto, Diana Sandoval, perfecto. Mario Zárate y el subteniente Villarroel. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí me había comentado su compañera, y solamente que no recordaba los apellidos, me los había mandado en un audio, entonces tenía que volver a escucharlo. Muchísimas gracias. Voy a continuar llamando lista. Guzmán Cuellar, Adriana Alessandra. Firme, ingeniera. Herrera Choque David. Firme, ingeniera. López Arancibia Sandra. Firme, ingeniera. Perfecto. Mancilla Garnica Elian. Firme, ingeniera. Gracias. Martínez Crespo Juan Domingo. Firme, ingeniera. Muchas gracias. Martínez Galarza Jocelyn. Firme, hija. Perfecto. Padilla Cruz Natalia. Firme, ingeniera. Palaguerra Carrillo Jorge. Firme, ingeniera. Perfecto. Pérez Cruz Carlos Alejandro. Firme, ingeniera. Ramos Salazar José Luis. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje Juliana. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela Milton. Firme, ingeniera. Salazar Gutiérrez Matías. Firme, ingeniera. Naval, ya está. Taborga Coca. Firme, ingeniera. Talavera Camacho Leonardo. Firme, ingeniera. Tejerina Ruiz Fiorella. Firme, ingeniera. Titichoca Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera. Perfecto. Villa Gómez Paz. Firme, Inge. Perfecto. Yosa Flores Carelín. Yosa Flores. Inge, disculpe, que yo sepa, ella hizo su cambio de universidad, ya no está en la EMI. Ah, ok. Fue lo que me comentó. Perfecto, muchísimas gracias. Zambrana Alejandro Eric Paul. Firme, ingeniera. Perfecto. Zárate, bueno, ya está. Espinosa Guzmán. Firme, ingeniera. Paco Quispe. Firme, ingeniera. ¿Me faltó alguien? Inge, buenas noches. Yo me estoy incorporando recién. Su apellido, por favor. García. García Ceballos, ¿no? Sí, Perfecto. gracias. ¿Alguien más?
Ok, entonces vamos a guardar la lista de asistencia. Y vamos a empezar con la clase de hoy, ¿no? Entonces les había dicho que vengan preparados porque íbamos a trabajar en lo que es la precipitación media en una cuenca, ¿no? Habíamos visto un poco del enunciado y rápidamente voy a compartirles mi pantalla para repasar los métodos, ¿no? Y a continuación les voy a mandar directamente a la planilla en Excel, donde están los datos del ejercicio para que los resuelvan, ¿no? Y ya saben, los resuelven y me lo mandan por mensaje privado y todo cuenta, ¿no? En la materia de ideología, todos los ejercicios que ustedes resuelvan en clase. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Ok. Perfecto, entonces habíamos quedado, bueno, habíamos visto eso en la anterior clase, habíamos hablado un poco de cuando había estaciones dentro de la cuenca y fuera, ¿no? Obviamente que estén próximas. Habíamos dicho que las precipitaciones medias mensuales y la precipitación media anual en la cuenca podía ser determinada utilizando los siguientes métodos. Habíamos visto 3. El método del promedio aritmético, que habíamos dicho que era una metodología muy básica, realmente no tiene mucho fundamento, se podría decir, pero es una metodología, existe y se la aplica. También teníamos el método de los polígonos de Thiessen, que habíamos visto que ya le daba como cierta ponderación, ¿no? A lo que era la precipitación media, tanto mensual o anual, dependiendo del área de influencia de cada estación. Habíamos visto cómo trazar lo que son los polígonos de Thiessen y obviamente también habíamos visto las isoyetas, que las isoyetas ya toman en cuenta lo que es la distribución topográfica, ¿no? Es la topografía del lugar y habíamos dicho que las isoyetas son líneas de igual precipitación, al igual que como lo ven en topografía, que tenemos las curvas de nivel, las isoyetas son esas, ¿no? Curvas de nivel, pero realmente no tienen datos de altitud, sino tienen datos de precipitación. Habíamos hablado del método, primeramente, del promedio aritmético, ¿no? Habíamos dicho que era aplicable solo cuando las precipitaciones entre las estaciones vecinas no tienen mucha variación, ¿no? Lo que realmente no ocurre, especialmente en las zonas de montaña. Dijimos que presenta buenos estimativos en lo que son áreas planas. Obviamente, si los pluviómetros están muy bien distribuidos, es decir, si están distribuidos uniformemente, si las estaciones están distribuidas uniformemente y en regiones planas. Se usa raras veces porque la precipitación presenta variaciones espaciales, ¿no? Significativas dentro de una misma cuenca. De todas formas, lo tenemos ahí tenemos la ecuación de la precipitación media mensual y la precipitación media anual, ¿no? Dependiendo de cuál estamos queriendo obtener en una cuenca. Y tenemos la siguiente relación, ¿no? Donde P es la precipitación media, tanto mensual o anual, dependiendo. PI son las precipitaciones medias mensuales o anuales en las diferentes estaciones. Y N es el número de estaciones. Es simplemente sacar un promedio, ¿no? Si yo tengo, les daba ese ejemplo, ¿no? Del año 2000 tengo de una estación la precipitación media mensual, bueno, la precipitación total mensual, por ejemplo, para el mes de enero. Tengo otra estación y también tengo la misma precipitación, obviamente, para el mismo año, para el mismo mes, en ese caso, digamos, de 60. Tengo otra estación en la cual el valor es de 70. Lo único que tengo que hacer es determinar un promedio de las 3 estaciones y listo, voy a tener lo que es la precipitación media, tanto mensual o anual, ¿no? Luego, obviamente aquí en la parte inferior tienen la descripción de cada variable que nosotros estamos utilizando y sus respectivas unidades. ¿Qué más? Tenemos el método de los polígonos de Thiessen, ¿no? Que hemos visto que era un método un poquito más completo, se podría decir, que considera las estaciones dentro de la cuenca, así también como las que están localizadas fuera de la cuenca, pero a una corta distancia, ¿no? De la divisoria.
Habíamos visto que los polígonos de Thyssen consisten en la construcción de polígonos alrededor de cada estación para establecer un factor de ponderación, es decir, un factor de peso para cada uno de ellos, para ver cuál es el área de influencia de cada uno, ¿no? De cada estación. Habíamos hablado un poco de sus características, que es de fácil aplicación. En cuenta la influencia topográfica, solamente hay una variación lineal, como ya vieron, y es muy poco flexible. Eso es el único detalle, ¿no? Principalmente porque nosotros tenemos que diagramar nuevamente los polígonos de Thyssen cuando hay un cambio en la red de estaciones, ¿no? Es decir, cuando aumentamos una estación o disminuimos una estación, tenemos que volver a diseñar o elaborar lo que son los polígonos de Thyssen. Entonces, esa es la parte medio morosita de este método. Y habíamos visto la manera en cómo se construye, ¿no? Los polígonos de Thyssen, que se va uniendo las estaciones vecinas, una con la otra, en todos los sentidos, y que luego en el punto medio de cada una de estas líneas trazábamos una perpendicular hasta los límites de la cuenca, ¿no? Hasta la divisoria de aguas y un poquito más, de esa manera. Y habíamos hecho lo mismo para cada línea, ¿no? En el punto medio trazamos esta perpendicular hacia la divisoria. Y de esa manera automáticamente se conforman lo que son los polígonos. Ahí tenemos el área 1, que corresponde obviamente a la estación 1, y eso me dice que todo lo que llueve en esa estación meteorológica influencia esta área, ¿no? Es decir, llueve exactamente lo mismo en toda esta área. Ya, por ejemplo, en el área 2, bueno, en estación 2, por ejemplo, que tiene una precipitación diferente, se puede decir que llueve solamente esa cantidad en esa área, ¿no? Que es el área de influencia del pluviómetro. Obviamente no es así, ¿no? Exactamente no es así, no es que están divididas las cuencas, por ejemplo, con una línea, no es que aquí va a llover 50 milímetros y como hay una divisoria, por ejemplo, otra área de influencia de otra estación, de aquí a 1 metro va a llover 100, ¿no? Así de la nada va a saltar esos valores. No es así, pero es un método de aproximación, ¿no? Y es muchísimo mejor, en este caso, del promedio aritmético. En el promedio aritmético ni siquiera le damos ponderaciones. Todas las estaciones tienen la misma ponderación. En este caso, si son 4, tenemos una ponderación de 0.25, ¿no? Para cada estación, es decir, que llueve de esa manera, ¿no? Es un promedio. En cambio, aquí en los polígonos de Thyssen ya tengo una ponderación diferenciada. Es decir, todo el área 1 va a recibir la precipitación de la estación 1. Todo el área 2 va a recibir la precipitación de la estación 2, ¿no? Va a tener ese valor. De la misma manera para la estación 3 y para la estación 4, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza la construcción de los polígonos. No sé si tienen alguna duda en la parte de la construcción de polígonos. Estamos dando una rápida repasada de lo que vimos ayer. Bueno, entonces continuemos. Habíamos también visto la ecuación para determinar lo que es la precipitación media, ¿no? Tanto mensual o anual, donde en ese caso PI son las precipitaciones medias y AI es el área de influencia, obviamente, de esa estación, ¿no? Que es correspondiente. Por eso dice PI, AI. Es decir, si yo tengo la estación 1 que tiene 20 milímetros en el mes de enero, bueno, yo multiplico 20 milímetros por el área de influencia de esa estación, digamos 20, y luego sumo, ¿no? Más la precipitación de la estación 2, que sería 30 en este caso, por el área de influencia de la estación 2, ¿no? Más la precipitación 3 por el área de influencia de la estación 3. Una vez que tengo todo eso en el numerador, lo divido entre el área total
y obtengo lo que es la precipitación media mensual. Entonces, es casi como un promedio aritmético, ¿no? Solo que le estoy dando diferentes ponderaciones, diferentes pesos a cada estación. No le estoy dando el 0.25, 0.25, 0. No le estoy dando una ponderación igual, porque no están distribuidas uniformemente las estaciones, ¿no? Entonces, por eso a cada estación con valores de precipitación yo le estoy dando su ponderación. Y habíamos visto también el método de las isoyetas, ¿no? Que era un método muy aplicable para las regiones montañosas, que consiste en el trazado de líneas de igual precipitación, que eso significa isoyetas. Habíamos visto las características, que es un método considerado el más exacto para estimar la precipitación sobre un área, que toma en cuenta variaciones locales de la precipitación, toma en cuenta posibles efectos orográficos y obviamente la morfología de la tormenta. El trazado obviamente requiere de práctica y habilidad de la persona y generalmente se usan herramientas informáticas, ¿no? Como por ejemplo QGIS. Yo pongo los datos, cargo los datos de las diferentes estaciones, obviamente con sus coordenadas respectivas. Y una vez que hago esto, coloco, creo que está en la parte de hidrología, en ArcToolbox, en la parte de hidrología, hydrology, y dice isoyetas, ¿no? Y también tiene obviamente los polígonos de dice. Y lo hace automáticamente. Entonces, habíamos visto ese gráfico, ¿no? Vamos a ver un poquito más detallado. Lo tenemos por acá, bueno. Vamos a verlo más adelante en detalles, pero aquí vemos un ejemplo donde cada punto equivale a un valor de precipitación, ¿no? Es una estación en este caso. Tengo la estación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y cada una de estas líneas tiene un valor, tanto de precipitación mensual o de precipitación anual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo quiero determinar con el método de las isoyetas la precipitación media mensual para los 12 meses del año. Significa que yo voy a tener que realizar 12 isoyetas, ¿no? Una isoyeta para la media total de enero, un gráfico de las isoyetas donde cada línea sea la media mensual de enero. Otras isoyetas para la media total, perdón, de febrero, para los valores totales mensuales. Otra isoyeta para marzo, otra isoyeta para abril y así sucesivamente. Y obviamente tengo que hacer otra isoyeta para la media anual, ¿no? Entonces, cada línea significa eso, un valor de precipitación para cierto mes o para cierto año. En este caso, si estoy utilizando lo que es, o si quiero determinar la media anual o la normal, que ustedes ya saben cómo determinar. ¿Cómo se construye el mapa de las isoyetas? Bueno, generalmente se hace con un computador, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que interpolar los datos de precipitación. Y existen muchísimos métodos de interpolación que también lo van a ver en QGIS. Existe, por ejemplo, los métodos de interpolación lineal, que es como ustedes lo realizan en topografía. Tenemos método de Kriging o el crigeado, perdón, y otros. Ya habíamos visto un poco qué significa cada método, ¿no? El Kriging, que realmente es una interpolación lineal, como ven ahí. Tengo los valores, imagínense que esos puntos son diferentes estaciones y cada estación tiene su diferente valor de precipitación. Entonces tengo diferentes valores de precipitación. Lo que voy a hacer es unir todas las estaciones con todas, como pueden ver en la gráfica, e interpolar, ¿no? Como lo hacen en topografía, hacer una interpolación lineal simple. Otra metodología es la SP-Line, que lo encuentran en QGIS, que ya no es una interpolación lineal, es una interpolación, se puede decir, suavizada, ¿no? Donde les daba como ejemplo, para que se imaginen, que colocan como un pañuelito de seda encima de todos los valores de las precipitaciones, ¿no? Obviamente son diferentes valores, diferentes alturas de lluvia, y bueno, de esa manera interpola, ¿no? Todos los puntos, los suaviza. Y otros métodos, ¿no? Hay muchísimos métodos para interpolar. Eso lo pueden encontrar en bibliografía, inclusive en internet.
Yo no soy mucho de dar, por ejemplo, bueno, no soy realmente de dar o de aconsejar alguna página en Facebook, pero sé que la mayoría tiene Facebook. Luego les voy a pasar el nombre, creo que es Hidromemes, con Y, la página del Facebook, donde aparte de hacerte pensar con cosas de hidrología, voy a buscarlo, sí, es Hidromemes con Y, ¿no? Aparte de hacerte pensar con lo que es hidrología, te da información. O sea, por ejemplo, te dice, ¿sabes lo que es la curva IDF? Bueno, te lo voy a explicar aquí. Y tú lo explicas hasta con dibujitos, te lo explica con ejemplos, de una manera muy, muy divertida, ¿no? Por ejemplo, justo encontré aquí, métodos de interpolación de sistemas de información geográfica, ¿no? Y tiene realmente, a ver, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25 tipos de interpolación, en este caso en sistemas de información geográfica, tiene casi los mismos QGIS, y te explica, ¿no? Geoestadísticos y estocásticos tienen el ordinary Kriging, simple Kriging, etcétera, deterministas, el IDW, que también es uno muy conocido, e inclusive también te dan detalles sobre cada método de interpolación. Eso lo acabo de encontrar, está en una publicación del 27 de junio. Entonces, es una página, la verdad, a mí me gusta mucho, porque aparte de seguramente los va a hacer reír más adelante, cuando entiendan más de hidrología, también les enseñan y les muestran cosas muy útiles, ¿no? Si van a navegar en el Facebook, les aconsejo mucho esa página, van a aprender muchísimo. Bueno. Siguiendo con el mapa de las isoyetas, aquí vemos uno un poquito más elaborado, donde tenemos aquí la isoyeta 1, la isoyeta 2, la isoyeta 3, 4, etcétera, ¿no? Y estas son las diferentes estaciones. Pueden imaginarse que esta estación tiene un valor de precipitación total mensual, por ejemplo, de las totales mensuales de enero, imagínense bueno, vamos con estas dos. Imagínense que la estación 3 tiene un valor de 55 y la estación 1 tiene un valor de 65, ¿no? Entonces, obviamente, esta línea significa que tiene el valor de 50. Perdón, de 60. Si este es 55 y este es 65, esta línea tiene el valor de 60, ¿no? Esto puede tener valores 70, 80, etc. No tienen que preocuparse mucho por estos mapas isoyeta porque, como les digo, se realizan en programas computacionales. Es muy difícil realizarlo a mano, imagínense. Entonces, no se preocupen por el trazado de las isoyetas, pero sí preocúpense por el significado, ¿no? Por saber qué significa la isoyeta 1 y qué significa realmente una isoyeta. Y bueno, yo debo obtener el área para proceder en el cálculo de la precipitación media tanto mensual o anual, el área entre dos isoyetas consecutivas, ¿no? ¿Esto para qué? Para aplicar la siguiente ecuación, donde ahí dice II más I más 1 son los valores de las isoyetas, ¿no? Tanto mensuales o anuales en la cuenca de 12 isoyetas consecutivas, dividido entre 2, y eso lo multiplico por el área que existe entre esas dos isoyetas, ¿no? Vamos a ir a este ejemplo. Y aquí tengo la isoyeta 7 más la isoyeta 8, eso coloco acá los valores de la isoyeta 7 y la isoyeta 8, y el área es esta que acabo de ver, ¿no? El área entre esas dos isoyetas. Hago lo mismo, dice sumatoria, ¿no? Para cada una de esas isoyetas consecutivas. De la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, etcétera. Y una vez que obtengo todo eso en el numerador, lo divido entre el área total para poder obtener lo que es la precipitación media en la cuenca, ya sea media mensual para cada mes o anual, ¿no? Que sería el promedio, la cantidad de lluvia promedio que llueve en un año. Y bueno, ahí tienen la descripción de cada una de las variables de las fórmulas. Por si acaso todo este material, hasta dónde vamos a avanzar, bueno, hasta el ejercicio, ya lo tienen en Teams, por si quieren descargarlo para empezar a trabajar, ¿no? Bueno, esto era algunos detallitos. Nos habíamos quedado realmente ahí el día de ayer en estimar la precipitación media anual.
para la cuenca mostrada en la figura por los 3 métodos desarrollados en clases. Yo les voy a pasar, no sé si está abierto, no está abierto, denme un segundito. Les voy a pasar una hoja en Excel para que trabajen, ¿no? ¿Dónde está? Precipitación media cuenca, aquí está. Les voy a mostrar y enseguida se las paso para que trabajen cada uno en su hoja electrónica. Aquí tengo estos datos, ¿no? Veamos qué dice. Determinar la precipitación media anual en una cuenca. ¿Qué tengo como dato? Bueno, les estoy dando el valor de las medias anuales para cada estación. Para la estación 1, para la estación 2, para la estación 3 y la estación 4. Les estoy dando el dato de la precipitación total anual, ¿no? Bueno, en este caso las precipitaciones medias anuales, disculpen, de una serie histórica, no estoy trabajando con datos. Entonces, aquí yo tengo las medias anuales de cada estación, así como hicimos la anterior clase de determinar lo que es la precipitación media y la precipitación media anual. Aquí ya tengo esos valores, ya les estoy dando, ¿no? Imagínense que la estación P1 es una serie histórica de 20 años y de esos 20 años yo he sacado el total anual, como hicimos la anterior clase, y de ese total anual he sacado el promedio para saber cuál es la media anual, ¿no? Cuánto llueve en promedio en esa estación. Esos datos les estoy proporcionando aquí, las medias anuales, ¿no? Para cada estación. Aquí tengo la estación 1, la estación 2, la estación 3 y la estación número 4. ¿Qué otros datos les doy? Para los polígonos de Thyssen ya les estoy dando el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. ¿No? Es decir, el área de influencia para cada estación. Aquí lo tienen en kilómetros cuadrados y obviamente el valor del área total. Y para el plano de las isoyetas, bueno, ya les estoy dando las isoyetas elaboradas, como pueden ver acá, y el área entre isoyetas consecutivas. Por ejemplo, aquí tengo la isoyeta 450, aquí tengo la isoyeta 500, significa que aquí llueve 500 milímetros. Aquí tengo la isoyeta 550, 600, 650 y 700, ¿no? Y obviamente tengo el área entre dos isoyetas, entre entre la de 450 y 500, tengo el área, entre 500 y 550 tengo el área, etcétera. Y obviamente todo suma 200 porque el área total de mi cuenca es 200 kilómetros cuadrados. Entonces, ya tienen ahí todos los datos, que obviamente cuando ustedes realicen su proyecto, yo no les voy a dar de esta manera, ¿no? Van a tener una serie histórica donde cada uno va a tener que determinar las medias mensuales, luego las medias anuales, bueno, las totales anuales y luego las medias anuales. Van a tener que trazar sus propios polígonos de Thyssen, obviamente su cuenca también van a tener que trazar ustedes y realizar lo que es las isoyetas, ¿no? Que va a ser una pequeña parte del proyecto de la materia de hidrología. Bueno, entonces se los paso esta planilla en Excel en, en este momento por el chat de Teams y los dejo trabajar, ¿no? De todas formas, en PDF ya tienen todas las fórmulas, ya está subido en el Teams para que las vean y si tienen alguna otra consulta o alguna otra duda, pues es simplemente hablar por el micrófono, ¿no? Y lo vamos a resolver en ese momento.
Buenas noches nuevamente. Mil disculpas, se colgó Teams en mi computador y tuve que reiniciarlo. Bueno, entonces estoy esperando sus mensajes privados de la hoja electrónica. Me la pueden enviar si gustan sus respuestas en una misma hoja electrónica o le pueden tomar una foto y me lo envían por mensaje privado, ¿no? Y cualquier otra, bueno, cualquier duda que tengan, es solamente levantar la mano o encender su micrófono.
Ok, hay varios que ya me han mandado sus respuestas, hay algunos que están correctos. Les voy a dar unos 5 minutitos más y enseguida les voy a mostrar la tabla, bueno, mi planilla en Excel en este caso, con el ejercicio resuelto. No, los que tienen algunas dudas, enseguida les contesto. Inge, solo hay que hacer el método de Thiessen y las isolletas, ¿no? Hay que hacer los tres métodos, el promedio aritmético, los polígonos de Thyssen y las isoyetas. Mediante los tres métodos, estimar lo que es la precipitación media anual. Ya, Inge, gracias.
Bueno, ya me enviaron algunos más sus resultados. Por favor, envíenme su planilla trabajada, eso sí les pido, ¿no? Voy a revisar este último que me llegó y lo vamos a resolver entre todos, ¿no? Para ya finalizar la clase y por si tienen alguna duda en lo que era el ejercicio. Ok, eso está perfecto. Ingeniera, no sé si podría esperar un ratingo más, acabo yo de conectarme, le comenté que estaba en la EMI, bueno, hace ya un rato me conecté, porfa, y ya estoy terminándolo, porfa. Está bien, no hay problema, les espero. Como vamos a terminar la clase con este ejercicio, lo vamos a resolver de una manera rápida y fácil, así que no hay problema, les espero. Muchas Bueno, a gracias. todos los que van a seguir presentando sus ejercicios, les espero unos 5 minutitos más, por favor.
Bueno, entonces vamos a, bueno, les voy a compartir mi pantalla y hay muchos que me han mandado sus respuestas y están en lo correcto, ¿no? Era simplemente aplicar la fórmula, no estaba complicado. Pero era porque ustedes ya tenían todo armado, ¿no? Toda la cuenca, todas las isoyetas. Entonces vamos compartiéndoles mi pantalla. Ok. Primeramente vamos a hacer el método del promedio aritmético, ¿no? Donde simplemente sacar un promedio, en este caso, de las precipitaciones medias anuales, ¿no? Entonces sacando un promedio de estos valores, 570, 480, 540 y 670. Estoy sacando el promedio y como resultado tengo 565 milímetros, ¿no? Era el método más fácil. Vamos con el método de los polígonos de Thiessen, ¿no? Aquí estaba la fórmula y yo solamente tenía que hacer la sumatoria de la precipitación por el área de cada estación, ¿no? Por el área de influencia. En este caso, aquí tenemos lo que es la fórmula. Vamos a ver los detalles. Entonces, multiplico precipitación por el área de influencia, obviamente de esa estación, más la precipitación de la estación 2 por el área de influencia de la estación 2, más la precipitación media anual de la estación 3 por el área de influencia de la estación 3 y la precipitación media anual de la estación 4 por el área de influencia de la estación 4. Entonces, todo esto lo tengo en el numerador y lo divido entre el área total, que está aquí con rojo, que es el número que tiene el valor de 200, y obtengo este resultado, ¿no? Que la precipitación media anual en la cuenca, ya no estamos hablando de una estación, ¿no? Estamos hablando de toda la cuenca, es decir, toda la cuenca tiene una precipitación media anual de ese valor, ¿no? De 555, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos dos valores, esos dos resultados. Vamos con el método de las isoyetas, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, parece un poco complicada, un poco larga, no es tan complicada, ¿no? Simplemente hay que seguir los pasos. Ok. Primeramente tengo que sacar un promedio de las isoyetas contiguas, ¿no? Y aquí dice isoyeta I más isoyeta I más 1 entre 2. Eso lo realizo acá, bueno. Aquí tengo, aquí está con colores ocultos. Un momentito, por favor. Acá está. Aquí tengo la isoyeta media, ¿no? Simplemente 450 más 500 entre 2 me sale 475. La isoyeta media entre 500 y 550 es 525 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo tengo este rango de valores. Aquí ya tengo las isoyetas medias, que es esta parte de la ecuación, ¿no? La primera parte. Entonces, para cada isoyeta media, la tengo que multiplicar con su área correspondiente. Vamos a ver la ecuación. Aquí la tenemos. Tengo que para acá la primera isoyeta, que sería 475, la isoyeta media, lo multiplico por su área de influencia, que son 15. Más la segunda isoyeta media, que en realidad es 525, lo multiplico por su área correspondiente, en este caso 55, y así sucesivamente. Y de esta manera yo ya tengo la parte del numerador, ¿no? Ahora lo tengo que dividir entre el área total, y bueno, aquí está dividido, ¿no? Entre 200. Y me da como resultado 580.3 milímetros, ¿no? Solamente estoy siguiendo la fórmula, no hay nada de complicado acá. Y bueno, obviamente yo ya tengo que elegir en este caso cuál es el valor de la precipitación media anual en la cuenca. ¿Cuál elegirían ustedes?
¿A nadie se le ocurre cuál valor podemos utilizar en este caso? ¿O qué valor vamos a tomar como la precipitación media anual de la cuenca? Por la isoyeta, porque es más precisa. Ah, perfecto. Eso es una muy buena observación, ¿no? Las isoyetas, porque son más precisas, ¿no? Estamos dividiendo la cuenca en muchísimos más sectores que en polígonos de Thyssen, por ejemplo. Y bueno, las isoyetas toman en cuenta lo que es la orografía, es decir, la topografía del lugar. Entonces, está correcto, ¿no? Yo también tomaría como valor de precipitación media anual de la cuenca el valor de las isoyetas. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, lo dejamos ahí, esta parte del ejercicio, ¿no? Es mucho mejor aplicar lo que es la metodología de las isoyetas, porque realmente la lluvia también varía de esta manera, ¿no? Como ven, aquí tenemos la isoyeta de 450, la de 500, 550, 700, entonces varía de esa manera. La variación no es tan brusca como, por ejemplo, en los polígonos de Thyssen, ¿no? Donde la precipitación varía de aquí a aquí, o sea, en nada, ¿no? Cambia de aquí a aquí de una manera drástica. Y ni qué decir de la precipitación con el método aritmético, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario antes de que finalicemos la clase?